Por ahí, Bueno, que se muten por ahí hay todos. unos microcortes. Bueno, no importa, pero que se muten todos y todos los muchachos de las provincias que se muten hasta que tengamos contacto directo. Yo hablé con el diputado recién y estaba esperando que llegara Javier. Tengamos paciencia un segundo. Sí, estaba recién en la videoconferencia el diputado. Ahora se ve que salió para la espera de lo que te comentó, de que venga Javier el asesor. Sí, sí, por eso tranquilito. Tengamos paciencia, queremos verlo enganchado y listo. Antonio, acordate que tú estás muteado y tenés que desmutear como hiciste la vez pasada, apretando ahí el micrófono para activarlo y desactivarlo de acuerdo a lo que quieras hacer. Estás muteado, Antonio. Hola, No buen se te escucha día. porque estás muteado. ¿Me Buen escuchan día. ahí? Buen día, Hugo. ¿Cómo le va? Le ¿Cómo le habla Carlos va? Ramos de Santa Fe. ¿Cómo anda? Primeramente, muchísimas ¿Cómo le gracias va? por la deferencia que tiene para con nosotros de poder recibirnos, escucharnos, lo que tenemos para decirle de nuestra lucha de tantos años. Acá tenemos un montón de provincias incluidas ahora en el grupo, algunas provincias que por cuestiones de señal no están, pero bueno, se van ingresando de a poco. Yo soy Carlos Ramos de Santa Fe. Le quería decir más o menos en resumidas cuentas que nosotros somos soldados de la gesta de Malvinas, no combatientes, porque no tuvimos en las islas, pero sí tuvimos la segunda línea, si se quiere de alguna manera llamar, en esa época del 82. Nosotros estamos buscando hace muchos años un reconocimiento a nivel nacional para que nos incluya en la historia de esta guerra que no gana nadie, sino perdemos todos, y que, bueno, hemos aprendido sobre la marcha el camino a seguir. Y el camino a seguir lo hacemos con todos ustedes, con los diputados nacionales y con todos los sectores políticos, eh, para buscarle una solución a todo esto desde la parte nuestra, sin tocar títulos y honores de nuestros veteranos de guerra reconocidos, nuestros héroes, más aún que quedaron en Malvinas, que perdieron su vida, que lo más preciado, en defensa de nuestro territorio nacional. ¿Me escucha, diputado? Sí, sí. Bueno, sí. Entonces, le decía que nosotros hemos decidido en la 21 provincia, en la mesa de gestión nacional, que componemos todos, porque acá no hay referente más importante que otro, acá somos todos iguales y vamos por un mismo lineamiento. ¿Cuál es el lineamiento y cuál es la propuesta y cuál es el reclamo? Es que estamos hablando con todos los partidos políticos para presentar un proyecto en marzo, el cual solicita que entre todos podamos consensuar y sacar el proyecto de reconocimiento moral histórico para todos por igual. Pero cuando digo todos por igual, me refiero a los soldados que quedamos en el continente, no a los que ya tienen sus títulos, sus leyes, sus beneficios, que bien ganado lo tienen, don Hugo, bien ganado lo tienen, y nosotros no queremos tocar nada de ellos. Porque siempre pasó lo mismo, cada vez que fuimos a presentar un proyecto, chocábamos contra eso y hemos aprendido que el camino es otro. El camino es buscar una ley propia. Si bien buscamos, don Hugo, un beneficio de una hora llena de pensión, porque la necesitamos con los 60 años que tenemos ya prácticamente, los compañeros también se nos mueren porque no tienen una pastilla para la presión, porque también no tienen una obra social donde poder atenderse. Y nosotros creemos que esto es viable desde el punto de vista de que el consenso lo puede lograr, que ese proyecto sea viable. Ese proyecto contiene 5 puntos que se lo vamos a, creo que se lo pasé, se lo voy a pasar, Horacio Magullero se lo va a pasar, es pedir eso,
es pedir que nos tengan en cuenta y que fuimos parte de la historia. Nos hemos reunido con varios sectores políticos y todos nos dicen lo mismo. Este es el camino, muchachos. El camino que ustedes han elegido ahora es el correcto porque no toca nada de lo demás. Es algo que ustedes buscan por el lado de ustedes y me parece bárbaro. Entonces era explicarle un poquito esto del proyecto que queremos meter en marzo. Con la Comisión de Defensa, que hemos tenido diálogo ya, con el partido radicalismo, oficialismo, con todos los partidos políticos. Con todos los partidos políticos hemos hablado y estamos hablando. Nosotros tenemos que presentar eso, a ver si de alguna manera por consenso lo podemos lograr y no se caigan los proyectos como se caen tantos proyectos. Hemos hablado con los veteranos de guerra, yo personalmente he hablado con los veteranos de guerra reconocidos, de Buenos Aires, de Entre Ríos, de Chaco, de varias provincias, y todos están en un total de acuerdo que este es el camino, y entonces nos alientan a seguir trabajando en este proyecto, don Hugo. Nosotros queremos eso, queremos ver la posibilidad de que usted evalúe, vea los 5 puntos del articulado que tenemos en el proyecto. Fundamento hay 2000 para ponerle. Y si usted ve viable este pedido que le hacemos, nos acompañe para que esto sea una realidad. Muchos nos preguntan cuántos somos, muchos diputados nacionales nos preguntan cuántos somos, don Hugo. Y nosotros no le podemos responder eso porque no tenemos la facultad de que Defensa nos mande un padrón de cuántos fuimos en esa época. Nosotros estimamos, podemos estimar una cifra entre 50 y 60 mil soldados, ex soldados, hoy civiles, pero hay una estimación que les podemos dar, nada más que eso. Por eso le digo, don Hugo, que gracias por escucharnos. Ahora vamos a pasar la palabra a 2 o 3 muchachos. No le queremos robar mucho tiempo tampoco, pero ese más o menos es el eje central de todo lo que reclamo. Ir por otro lado con una ley propia y que esto se haga una realidad, porque ya tenemos muchos años. Nosotros no pedimos 3 pensiones, no pedimos ser veteranos de guerra, no pedimos el Día del Veterano, nosotros pedimos sí un reconocimiento como soldado de la gesta de Malvinas, que no toque nada de los otros, muchachos hermanos. Pedimos una obra social porque la necesitamos una pensión a determinar con todos ustedes, ver la posibilidad de tener una pensión mínima que sea para poder paliar esta situación que todo el país vive. Don Hugo, yo creo que si hay alguna pregunta de parte suya, la vamos a contestar. Si no, le damos la palabra a otro camarada. Está bien. Bueno, a ver, Eduardo Nobre, si está presente, tiene la palabra, que se desmutea, ahí lo está escuchando el diputado. Buenos días, diputado Hugo Romero. Yo soy Eduardo Nobre, de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires. Lo que explicó Carlos es más o menos sintéticamente lo que nosotros estamos realizando. En realidad, el 2 de abril cumplimos 39 años de reclamo que se inicia desde un primer momento porque todos empezamos a ver qué es lo que pasaba con aquellos partícipes necesarios de esa guerra. Si bien nosotros tenemos muchísimo respeto y enaltecemos la imagen de aquel veterano de guerra que combatió con el enemigo, en el resto del continente estuvimos desplegados de norte a sur y de este a oeste, cuidando y estando en una situación bajo leyes de guerra. Es decir, nosotros teníamos que cumplir rajatabla lo que se nos pedía para cumplir órdenes de guerra, porque existía la ley marcial. De hecho, fuimos, en el caso mío, yo fui incorporado en febrero del 82, porque soy clase 63, pero hay muchachos que habiéndose ido de baja, con el decreto 688 reincorporados. O sea que no creemos nosotros bajo ningún punto de vista que la guerra se circunscribe pura y exclusivamente en un territorio nada más, sino que había
apoyo táctico, logístico, y aparte había una logística de repeler al enemigo en caso de que el enemigo intentara, que de hecho han intentado ingresar al continente. Pero bueno, el Estado Nacional nunca desclasificó la realidad de la guerra, ni las verdades de la guerra, por lo tanto nosotros tuvimos que volver a reescribir la historia. Y en realidad lo que intentamos con este proyecto es volver a casa. Volver a casa, ¿por qué? Porque nosotros en 39 años seguimos siendo NN. Yo creo que hay una discriminación directa del Estado y hay una falta también de hacerse cargo de un derecho que nos asiste, que es haber cumplido con el servicio militar obligatorio en tiempos de guerra. Nadie es más que nadie, ni nadie es menos que nadie, sino que en realidad lo que nosotros planteamos es un proyecto plano, un proyecto que nos permite ingresar en el sistema, darle certidumbre y posibilidades de asegurarle un poco la vejez a muchísimos camaradas que están en condiciones muy malas, porque bueno, el país tampoco nos ayudó en los últimos años. Nosotros somos de una generación que hemos vivido el proceso militar, después del proceso militar hemos vivido las hiperinflaciones de los diversos gobiernos que han ido viniendo, y a su vez también teníamos el estigma de ser los loquitos de la guerra, porque en el caso de muchos camaradas no han podido entrar a un trabajo, porque en nuestro DNI decía que nosotros estuvimos antes del 2 de abril o desde el 2 de abril al 14 de año cumpliendo con el servicio militar obligatorio. Así que era sello suficiente y era elemento suficiente para que aquellos que daban trabajo nos dijeran, muchachos, quédense tranquilos. Y en realidad, a lo que sí le puedo decir, porque en la provincia y hablamos con de todo el país, porque esto se empezó medio casi acercamiento de cómo estaban los muchachos, de cómo podíamos unirnos, de no hacer babadas que hemos visto en la Mayo, una de 8 años, mojándole la oreja a aquellos veteranos, haciendo cosas en contra de nosotros mismos, ¿no? Después, la viveza argentina que existe, algunas acciones y algunos camaradas que han anticipado el hecho de ser guerra, porque también los abogados han estado atentos con respecto al tema y han generado juicios. Entonces, bueno, justamente para pacificar la situación, para estar un poco más tranquilos y para poder lograr de que nos den el merecidísimo reconocimiento que nosotros queremos, planteamos este proyecto, que es un proyecto de 5 puntos universales, donde se pide un reconocimiento moral histórico, donde se pide una pensión, una obra social, ¿sí? Y en caso de aquellos muchachos que han tenido el problema de que se nos fueron, porque fallecieron, para que su viuda pueda cobrar esa pensión que en algún momento debería haber cobrado su esposo o su pareja. Y por otro lado también la compatibilidad laboral, porque muchos de nosotros también en nuestra vida civil, después de esa, digamos, guerra, también hemos hecho lo necesario para tener algún aporte jubilatorio para poder jubilarlos. Es decir, para que esto no se contraponga con la jubilación ordinaria por aportes personales. Eso es sencillamente lo que plantea. Y por otro lado, lo convocamos a usted de la que yo creo que esto atraviesa la política, diputado. En realidad no es menester ni del radicalismo, ni de la izquierda, ni de a nosotros nos dijeron que hablaba, teníamos que volver a casa. La verdad que a casa y nunca más nadie nos dijo, ustedes disiparon, ustedes fueron, ustedes estuvieron, absolutamente nada. Y realmente fue una historia muy oscura del país, ¿no? Todos sabemos muy bien que han pasado cosas muy raras con esa junta militar y con esos más de 8 años de golpe psico-militar. Así que la idea nuestra es tratar de pedir el apoyo de todos los sectores políticos. Como le dije recién, esto es transversal a la política y es una cuestión de Estado. Haber participado en el año 82 de la Guerra de Malvinas
es algo histórico. Y si queremos realmente cerrar grietas, y si queremos realmente tener un país mejor y un poco más justo, creo que es un reclamo muy justo el nuestro. Desde el punto de vista, nosotros creemos que es un reclamo no solo justo, sino reparador, e históricamente creo que no se puede ir a reclamar las Islas Malvinas diplomáticamente si no estamos todos aquellos que participamos de esa guerra reconocidos por el Estado Nacional. Porque entonces diríamos que de alguna u otra forma han pasado cosas a lo largo y a lo ancho del país que son para pensar. La guerra se termina por una determinación diplomática. Es decir, cuando la Argentina saca esa bandera blanca y dice, vamos a hacer cese del fuego, y se reúne el gobernador de Malvinas con el general que venía adelante de las tropas, y ellos vuelven a retomar el territorio de Malvinas, automáticamente y en forma diplomática se hizo el cese del fuego. Ahora después nosotros vimos que pocos años después, y a las pruebas me remito, automáticamente la Patagonia fue de a poquito siendo tomada prácticamente, no a la fuerza, sino con la compra de las tierras, por diferentes apellidos, ingleses, norteamericanos, o sea que la Patagonia era el objetivo, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo hicieron en forma diplomática y sin más tiros. En realidad nosotros participamos de esa gesta y por lo tanto creemos que como esto atraviesa la política y es una cuestión de Estado, pedimos a la clase política, hoy por hoy, que intente por todos los medios de cerrar esta grieta. Nosotros estamos dispuestos a tener diálogo, a hacer una mesa de trabajo con el Ministerio de Economía, con el presidente de la Nación, para poder lograr ese decreto reglamentario, y teniendo en cuenta que nosotros fuimos dejados afuera pura y exclusivamente por este motivo. El decreto 509, que después lo va a explicar otro camarada nuestro que está muy en autos con todo el tema jurídico y de leyes, el decreto 509 es el que dice que la guerra fue 12 millas marinas adentro del mar. Y resulta ser que la plataforma continental, o la parte continental, fue el lugar de donde los aviones salieron y le hicieron más daño al enemigo. Y desde donde salían las armas, las municiones, las bombas y todos los pertrechos para que aquellos hermanos que estaban en el frente de batalla les llegara lo necesario para poder seguir en la lucha. Desde el punto de vista de la lógica, creo que sin apoyo táctico y logístico no hay guerra que se pudiera haber desarrollado. Y siempre hago una analogía, diputado, que es la siguiente. El conflicto en Malvinas, o sea, el Teatro de Operaciones Malvinas, el TOM, es como el cuadrante de un reloj. Es lo que nosotros vimos. Vimos a los chicos, a los tiros, los chicos heridos, con todos los problemas que vinieron. Pero luego, el reloj, para poder dar la hora y para poder tener, no atrasar ni adelantar ni un minuto ni un segundo, tiene un montón de engranajes. Eso es lo que fuimos nosotros, los engranajes de ese reloj, de esa maquinaria bélica para poder lograr la recuperación de las Islas Malvinas. Después, si diplomáticamente lo arreglaron, después si se comieron una apriete de alguna potencia o lo que sea, no es menester nuestro, pero en realidad nosotros participamos de la misma guerra. Sin más para decir, le doy paso a otro compañero. Muy bien, gracias, Eduardo. Gracias por su tiempo dispensado. Gracias. Don Hugo, cuando usted me quiera parar, me para, y si tiene alguna consulta para que no le quede en el aire, la hace. Yo le doy la palabra ahora al camarada Roberto Michel de Misiones. Roberto Michel de Misiones, el diputado. Tratemos de ser breve para que podamos hablar los 4 o 5 que hay que hablar por el tiempo, muchachos. Roberto Michel, tenés la palabra. Buen día, diputado Romero, desde Misiones los saludo, no sé si se escucha. Se escucha bien. Perfecto. Bueno, desde Misiones queremos decirle que hay 3 provincias que tienen leyes
o sea, provinciales, en las cuales hay un reconocimiento de parte del Estado, y hay otras provincias donde tienen proyectos y legislaciones en la parte legislativa. O sea, hay un trabajo que viene desde hace muchísimos años, que se viene haciendo por parte de los camaradas. En Misiones los soldados están reconocidos como soldados gesta bandera, gesta Malvinas, y se cobra una pensión y se tienen algunos beneficios, como puede ser una obra social, lo que es transporte, y se está trabajando una jubilación anticipada a nivel provincial para los muchachos de esta gesta. Nosotros lo que buscamos es la parte, lo que empezamos a mirar era la parte humanitaria de esto. Hay mucha gente que durante esta época de conflicto entró bien, fue convocado a los 18 años y después terminó saliendo destruido. O sea, no pudo volver a cumplir con su trabajo, con su vida habitual. Aquel que por ahí trabajaba en la chacra con los padres, han vuelto con algunos problemas físicos y psicológicos. Es largo para explicar, pero lo que nosotros necesitamos es que ustedes entiendan, o sea, los legisladores entiendan que nosotros no estamos reclamando algo que está fuera de contexto, sino que hay una cantidad de precedentes que hacen a que podamos o queramos avanzar sobre la nación. Creo que los chicos, los muchachos le acercaron toda la documentación que hay a nivel nacional de esto. No tenemos conflictos en la provincia con respecto a los veteranos de guerra y excombatientes, sino que incluso estamos trabajando mucho en este tema, y vamos juntos a las reuniones y vamos juntos en lo que es a este proyecto. Quería comentarle eso, de que tenemos ese apoyo desde la provincia de Misiones. Creo que no quiero ser más, acaparar más tiempo y darle el paso a Mausiero o a quien continúe. Si tiene alguna pregunta, no hay ningún problema para resolverla. Gracias, Michel. Gracias, Roberto. Tiene la palabra, así que después lo escuchamos al diputado. Quedan 2 o 3 oradores más. Tiene la palabra ahí Oscar Perrut, de Entre Ríos. Presentate, Oscar, el diputado te está escuchando. Hola, buenos días, diputado, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo andan? Soy Oscar Perrut, soy de acá de Entre Ríos, soy de San José, cerca de Colón, en la costa del río Uruguay. Soldado clase 62. Creo que ya más o menos se fue detallando la historia de esto, del año 82, durante 39 años, y lo dijo bien Carlito, lo dijo Eduardo, Horacio Mausiero lo va a explicar más también, y simplemente mi palabra es para saludarlo, agradecerles como soldado entrerriano, soldado argentino, y también como soldado movilizado al sur. Y cuando digo soldado movilizado al sur, es uno más de los tantos que fuimos movilizados. Porque creo que el que fue a Malvinas, el que fue al sur, el que fue a Misiones también ha ido, a cuidar la frontera con Chile, hemos sido todos movilizados. Y por ahí renegamos de puertas adentro, y cuando tenemos esta oportunidad, a veces se nos traba la lengua, ¿no? Los provincianos, los que somos campechanos, yo soy criado en el campo, y se nos traba la lengua porque antes de hablar con usted capaz yo pensé 1000 cosas que iba a decir y yo me estoy olvidando. Pero simplemente quería hacerle una pequeña anécdota, porque creo que estas reuniones no son para contar anécdotas, porque todos hemos vivido más o menos igual.
pero simplemente lo que me tocó vivir a mí y a muchos más posiblemente, pero cuento la historia en personal en este momento. Yo hice el servicio militar en Concepción de Uruguay, un regimiento de combate que nos preparaban para combatir toda la costa del río Uruguay y regimientos de combate, excepto el de Paraná, que es Fuerza Aérea. Y llegó el día que nos llevaron al sur. Íbamos destino a Malvinas, sin el permiso de nuestros padres, sin avisarle a nuestros padres, y sin saber a dónde y qué es lo que nos iba a pasar. Para nosotros por ahí ni cuenta nos dábamos y nos llevaban bajo ese poncho, como decimos nosotros entrerrianos, de no saber y de ignorar muchas cosas. Y así fue que en tren viajamos a Paraná, de ahí fuimos en un barco. Para nosotros por ahí era una alegría ir en el Río de la Plata, en un barco cargado con 60, 70 vehículos que servían de ambulancia en ese entonces, porque los vehículos que servían de ambulancia se las sacaban a la gente o a algún empresario de la zona acá de Entre Ríos, donde aquel vehículo que tenía una cúpula que servía para ambulancia, no era que le decían, señor Romero, nos presta su vehículo porque va a servir de ambulancia. Llegaba una orden del ejército que a partir de ese momento su vehículo pasaba a ser parte del ejército argentino. Así era. Y como la historia cuenta, en un libro que yo hice, a mí me tocó manejar una camioneta de la municipalidad de Villa Elisa, un pueblito cerca que está acá a 15 kilómetros, una Chevrolet modelo 78, que hasta el día de hoy existe en esa municipalidad. Entonces, así fue. Muchos civiles le sacaron sus vehículos. Y así fuimos en ese barco Lago Argentino, rumbo al sur, rumbo a Malvinas, con todos esos vehículos de la gente civil. Cuando íbamos navegando en pleno mar, llega una orden que teníamos que quedarnos en Punta Quilla, Santa Cruz. Nosotros ni idea teníamos por qué nos quedábamos ahí. Pero resultó ser que Punta Quilla, Santa Cruz, era un lugar muy eficaz. ¿Para qué? Para traer los heridos de Malvinas. Entonces, resumiendo el relato que le estoy haciendo, el buque hospital Bahía Paraíso, al que lo hicieron hospital, que luego se hundió en el 2000 y algo, creo, no recuerdo bien, ese buque traía a los heridos de Malvinas, a mí y a muchos camaradas más nos tocó bajar los heridos esa noche, una noche muy fría, del buque hospital Bahía Paraíso. Cuando esos heridos los llevábamos en esos vehículos civiles, que los llevábamos a los Hércules, que ahí nomás cerquita, cerca de Piedrabuena, paraban, que no sé cuál fue el destino de esos camaradas, si algunos murieron, a dónde fueron, o no sé. Y disculpe que me detenga en algunas palabras, porque para mí es muy emocionante y muy triste sentir llorar un soldado de dolor, algunos pidiendo por su madre. Y entonces cuando volvemos hoy al tiempo actual, decimos los postraumáticos, decimos, ¿qué buscás vos si no tiraste un tiro? Porque así nos catalogó la sociedad, nos catalogó los medios de prensa, nos catalogaron muchas personas, hasta los mismos familiares. Y yo le puedo asegurar, diputado Romero, que hasta el día de hoy, con 58 años que tengo, está llegando esta fecha muy importante, que es la del 2 de abril. Y para relatar esto me está costando un montón. Y no me quiero hacer el macho, sino que estoy aguantando. Llega este momento y yo no puedo mirar televisión. Y cuando miro televisión y se me cae una lágrima, mi nieta de 7, 8 años dice, mira, el abuelo está llorando, dice, y se ríe de mí, pero inocentemente, ¿no? Y pensar usted que mucha gente se ríe de nosotros. Muchos nos están usurpando, nos están poniendo títulos a nosotros, que somos usurpadores de títulos, que somos usurpadores de alcancía, que queremos plata, pero no es así, diputado. Por eso yo le pido a usted
y a todos los diputados nacionales de distintos colores políticos, porque esto no tiene bandera política, que cuando se vayan a acostar, porque usted es clase 63 creo también, y creo que se ha de acordar de esto acá, muchos de las 63 entraron sin saber manejar un arma, y los mandaron al sur, los mandaron a morir. Ahora yo me pregunto, ¿es tan difícil en 39 años no poder sentarnos a charlar y a trabajar por esto acá? De los 39 años, el Estado Nacional, con todos los partidos políticos que han pasado, no han podido solucionar este tema, que es un gran tema, y de muchos soldados que se nos están muriendo. Hoy posiblemente, de las 21 provincias que estamos en este sur, varios tenemos para llevar un plato de comida a la mesa. Y muchos no lo tienen. Y muchos se están muriendo. Hace un tiempito nomás, yo soy presidente de una asociación. Hace un tiempito, capaz usted conoce la autovía Ruta 14. Se tiró un soldado de un puente. Cuando venía un camión, se mató, era alcohólico. Otro se ahorcó. Claro, la gente lo miraba por la calle, borrachos, se reían de ellos. Pero hasta los mismos políticos se reían de ellos de esta zona. Pero bien que con 18 años le servimos al Estado. Y sabían dónde estaba yo, y sabía dónde estaba Juan, dónde estaba Pedro, dónde estaba Musiero, dónde estaba Ramos, dónde estaba Nobre. Y hoy aparentemente nadie sabe dónde estoy yo. Todos se han olvidado. Espero que esta clase política nueva, de distintos partidos políticos, piense y diga, muchachos, hasta acá llegamos. Hoy van a poder gozar de una medalla o un diploma, aunque sea, y una obra social para el que no tiene. Hay gente que se nos está muriendo, diputado. Se nos está muriendo por no tener una atención médica. Y eso es tristísimo, es muy triste. Yo no quiero que se tome como una queja o como algo que estoy en contra de la política. No, estoy en contra de a veces de nosotros mismos que hemos actuado mal y de personas de la clase política que no nos abierto las puertas. Pero creo que usted es uno de los que nos abrió la puerta. Usted es clase 63 y usted sabe bien lo que fue y lo que es y lo que será esto acá. No quiero irme a la tumba como varios de los soldados argentinos sin tener aunque sea una medalla y un diploma para que mis nietos por lo menos vean que fui útil en la vida para la patria. Gracias, diputado Romero. Y perdone si por ahí fui excesivo en las palabras, pero lo digo con el corazón de un provinciano, hijo de tambero entrerriano. Gracias, Oscar Perrut. Muchísimas gracias. Quedan dos oradores nomás, diputados, y después lo escuchamos a usted. Antonio Valenzuela del Chaco, por favor, que se desmute, lo está escuchando. Tratemos de ser breves, muchachos, para que tengamos el tiempo de hablar todos juntos, muchachos. Adelante, Valenzuela, del Chaco. Ahí creo que puedo, ¿no? Buenos días, Sí, antes señor. que nada. Bueno, buenos días, antes que nada, diputado. Yo soy 2 años mayor que usted porque, bueno, me tocó, soy clase 61, tenía prórroga. Y yo no hice la vivencia de Perrot, pero sí estuve en Fuerza Aérea, en la cual de acá partían, yo soy de Resistencia Chaco, de acá partían los aviones que le llevaban a nuestros compañeros. Y bueno, nosotros teníamos que hacer la guardia, hacer el aporte de subir a esos soldados que se trasladaron al sur, y muchos se fueron a Malvinas. Y lo más triste era recibirlo. La gente quería abrazarle, la gente quería... fue algo... Así que yo quiero decirle 1.000.000 de gracias, diputado, quiero hacerle corta. Quiero decirle que una de las provincias que dijo el soldado de Misiones, que hoy somos civiles, antes éramos soldados, hoy somos civiles, es el Chaco. Nosotros tenemos una ley provincial.
y tenemos en la municipalidad también un beneficio muy lindo que lo dio hoy una diputada nacional. Así que simplemente decirle muchísimas gracias por escucharnos y como dicen ellos, queremos ir, porque nosotros Chaco no tenemos NN, tenemos PN, queremos el apellido. Hoy tenemos el nombre, queremos nuestro apellido, nuestra identidad como soldado que fuimos en la gesta de Malvinas. Un millón de gracias. Simplemente era eso, acotar una simple palabra para decirle millón de gracias por escucharnos, por comprender nuestra situación. Buenos días, diputado. Muchas gracias, Valenzuela, Horacio Mausiero. Yo sé que hay muchos muchachos que me están llamando por otro teléfono para saludar al diputado. Vamos a tratar de hacerlo rápido, pero me gustaría ahora que hable Mausiero para ir redondeando un poco lo que estamos tratando de explicarle al diputado Hugo, y después tengan un poquito de paciencia, lo hacemos rápido. Un saludo cortito al diputado para que las provincias están unidas, diputado, y entonces, claro, están todos queriendo saludarlo y me parece bárbaro. Bueno, Mausiero, muteate, tenés la palabra. Perfecto. Bueno, buenos días, diputado. Buenos días, muchachos. Muchas gracias por recibirnos y escucharnos. Y bueno, yo acá en el grupo soy la parte y el malo de la película porque tenemos que interpretar las leyes. ¿Me escucha, diputado? Veo que se ha salido. ¿Me escucha? No lo escucho, diputado. Sí, está muteado el diputado, Carlito. Está muteado. Estoy. ¿Me escucha, diputado? Está escuchando, Horacio. Perfecto. No, le decía, diputado, que yo acá vendría a ser el malo de la película, porque tenemos que interpretar las leyes vigentes, tenemos que entender y sacar conclusiones, porque después de haber estado reunido en la Comisión de Defensa con el diputado Carlos Fernández en el año 2019, consultándole por qué los 800 y pico de proyectos que habían ingresado por mesa de entrada al Congreso, todos fueron descartados. Entonces, él nos explicaba, la Comisión de Defensa en este caso, y entendimos que el problema éramos nosotros, por presentar mal los fundamentos, por presentar mal los articulados, por ir por una marca registrada, que es la de veterano de guerra de Malvinas, por tratar de igualarnos en los postraumáticos que han tenido nuestros camaradas que se batieron cuerpo a cuerpo, de noche a la madrugada, que el bombardeo en Malvinas empezaba a las 8 de la noche y terminaba a las 4 de la mañana. Esos muchachos que ciudad Oscar Perrut, que se suicidaron, justamente son los postraumáticos verdaderos de un excombatiente que tuvo que decidir entre morir o vivir. Así que nosotros, a partir de todo lo ocurrido, entendimos que tenemos que ir con una ley aparte, entendimos que tenemos que ir con un fundamento aparte, entendimos que tenemos que llamarnos soldados de la gesta de Malvinas, soldados continentales, y entendimos que nunca deberemos llamarnos veteranos de guerra porque es una marca ya registrada. Pero además hay una cosa muy importante, que son las leyes vigentes, son los decretos vigentes, que también menciona y marca quién es veterano de guerra en la República Argentina, para que el Ministerio de Defensa, obviamente, expida un certificado de veterano de guerra. Y esto se inicia con la ley 23.109, que es la ley madre, esa por el 84, en donde da inicio a beneficios sociales a todos los que participaron en aquella gesta histórica de Malvinas. Vale decir que ahí entrábamos todos. Pero en el año 88 salió el decreto 509/88, en donde marcó bien quién es veterano de guerra de Malvinas y quién no. Y es a partir de ahí que nosotros, al no interpretar este decreto, al no interpretar las leyes, todos los anteproyectos ingresados al Congreso fueron descartados porque todos mencionaban cuestiones de que teníamos que respetar ese decreto 509. Y en resumida cuenta, ¿qué dice ese decreto 509/88? Que para ser veterano de guerra,
para que el Ministerio de Defensa expida un certificado de veterano de guerra, se tienen que cumplir 3 requisitos fundamentales. Estamos hablando desde el año 88 que se aplicó este decreto que reglamentó la ley 23.109. Y dice que esos 3 requisitos son un estado temporal, haber estado entre el 2 de abril y el 14 de junio, todo lo cumplimos, haber estado en las jurisdicciones pertenecientes al TOM y al TOAS, al TOM al Teatro de Operaciones Malvina, y al TOAS al Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, pero zona de plataforma continental, que es lo que mencionaba Eduardo, que arranca a donde finaliza el TOM y finaliza 12 millas antes de las costas patagónicas, digamos. Y existe una tercera región, que es el TOS, el Teatro de Operaciones Sur, que ahí es al sur del paralelo 42, y eso es la zona del TOAS, pero de despliegue continental. Vale decir de que si nosotros no estuvimos en el TOM ni en el TOAS, plataforma continental, cuenca oceánica, si se quiere verlo por ahí, si no podemos probar que estuvimos en esas dos jurisdicciones, ya nos está faltando un requisito fundamental para que el Ministerio de Defensa nos expida el certificado de veterano de guerra. Y la tercera condición y requisito fundamental es haber estado bajo efectivas acciones de combate. Vale decir, haber estado frente a frente con el enemigo, haber estado en ese buque Ara General Belgrano que los piratas lo hundieron fuera de la zona de las 200 millas marítima, la zona excluyente. Y existen antecedentes, como por ejemplo ser el caso Orfinetti, que pretendió su representante, el abogado, ir por la inconstitucionalidad del decreto 509/88. Y el Procurador General de la Nación sentó precedente y le sugirió a los jueces de los jueces, que tratar de reclamar por fuera del decreto 509 no es válido. Tratar de anteponer lo que serían tratados internacionales, los tratados de Ginebra, tampoco aplica para que el que no estuvo en la zona del TOM y del TOAS, plataforma continental, sea veterano de guerra. Así que sentó precedente para toda la vida y a perpetuidad. Y el otro caso, que es el caso Jerez, que es el controlador, es un oficial, un personal de cuadro que estuvo en Tierra del Fuego como controlador aéreo, a él lo consideran un veterano de guerra porque le aplicaron la general de la ley y le aplicaron las mismas condiciones que los veteranos de guerra del Ara General Belgrano, al estar fuera de la zona de exclusión por los ingleses, lo consideró un veterano de guerra. Y también sentó precedente. ¿Por qué? Porque desde ese lugar el señor Jerez dirigía el ataque a las naves enemigas. De hecho, fue Jerez que dirigió las aeronaves argentinas para hundir al Sheffield. Entonces, como los ingleses estaban poco dispuestos a respetar las reglas de la guerra, Jerez era un blanco y iba a estar bajo acción efectiva de combate. Era un blanco certero para ser destruido porque desde ese punto eran atacadas las naves piratas. Así que esos son los únicos antecedentes. Pero además, el Estado, con la resolución del caso Jerez, consideró que era el único lugar que salían las naves argentinas o se podía controlar las naves argentinas desde esa posición para atacar a la flota enemiga. Entonces, tenemos que el Estado argentino dice que el único lugar que salían naves argentinas era de Tierra del Fuego y no de Comodoro Rivadavia, como quiso demostrar Orfinetti. Entonces, nosotros sacamos conclusiones, nosotros hemos tenido que hacer una autocrítica y preguntarnos dónde fallamos. Y obviamente siempre fuimos por afuera de las leyes vigentes. Entonces, vuelvo a reiterar, me toca ser el malo de la película, pero la realidad es esa. Entonces, nosotros hemos tenido reuniones con el combatiente, con referente de la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina, hemos tenido reuniones con la política y al plantear nuestra situación y al plantear que queremos ir con una ley aparte que no usurpe títulos y honores, que nada tiene que ver nuestro postraumático con los postraumáticos que tuvieron los muchachos que se batieron en las Islas Malvinas, porque nosotros el sábado próximo pasado,
en la ciudad del Chaco estuvimos con dos veteranos, con dos excombatientes, que tienen en su cuerpo todavía las heridas y todavía uno de ellos está con tratamiento médico. Y realmente la secuela que ha dejado la guerra es muy, muy grave. Y nosotros le decíamos, ellos nos decían, ojalá nosotros tuviéramos esos postraumáticos que tienen los muchachos continentales y yo pudiera cambiar eso postraumático. Entonces, nosotros también tenemos que poner una mano en el corazón e ir con la verdad y decirle, sí, a mí me quedó un mal recuerdo, yo no estoy juzgando ni prejuzgando los postraumáticos de los muchachos continentales, pero yo les puedo asegurar a todos de que los postraumáticos que tiene un veterano de guerra, que tuvo que pelear cuerpo a cuerpo con el enemigo, que vio morir a su compañero en el Pozo de Zorro por balas de francotiradores, les puedo asegurar que ellos darían todo lo que tienen en su vida para cambiar esos postraumáticos, porque tendrán leyes, tendrán beneficios sociales, tendrán beneficios económicos, no se pueden sacar de su cabeza, y esto lo dicen ellos con lágrimas en los ojos, eso postraumático. Entonces tenemos que ser humildes en nuestros fundamentos, tenemos que ser reales y concretos en nuestros fundamentos. De ahí que nosotros vamos con leyes totalmente diferentes. Y de esta manera le damos la tranquilidad y la seguridad a la clase política de que al tratar nuestro proyecto de ley con nuestro fundamento y nuestro articulado, no van a tener ningún reclamo de aquellos excombatientes que vayan a ir y vayan a tirar sus títulos y medallas. También le damos la tranquilidad a los excombatientes con todas estas reuniones que estamos haciendo, de que le garantizamos que no usurpamos títulos y honores. Y esa comunión que queremos lograr entre la clase política, excombatiente y nuestro proyecto, es justamente para ir cerrando esta grieta, porque la única grieta que no queda por abrir ya es Malvinas. Malvinas es el sinónimo que nos une a todos. Pero mientras nosotros vayamos con leyes, con proyectos, con que usurpe títulos y honores, esa grieta no se va a cerrar y se va a seguir agrandando. Entonces, de esta manera, Malvinas, este proyecto que nosotros presentamos, nos van a encontrar todos juntos, desfilando todos los 2 de abril, veteranos de guerra reconocidos y veteranos continentales. Porque, y ya voy terminando, Carlos, permitidme 2 minutitos más, porque acá nosotros tenemos que ser concretos y cuando escuchan a muchos camaradas, hay muchos proyectos, hay un par de proyectos dando vuelta en la Cámara de Diputados, el famoso 4872, nosotros lo hemos estudiado, lo hemos analizado, tiene muchos vicios ocultos ese proyecto, tiene muchos vicios en donde hay que hacer un revisionismo histórico por lo que propone. Existe un principio fundamental que para alegar la verdad y la realidad tiene que ser la persona o quienes peticionan que se cambie ese revisionismo histórico. Entonces nosotros ya dijimos basta, 39 años, ya tenemos 60 años. Yo fui uno de los convocados con el decreto 688. Yo estuve tranquilo en mi casa, estaba estudiando, estaba trabajando y tuve que reincorporarme a la fila del ejército y cumplirme funciones a donde el ejército me mandó. Yo estuve en el norte destinado, pero yo no lo elegí. Entonces, vuelvo a reiterar, nuestro proyecto es de norte a sur, de este a oeste, sin meridiano ni paralelos. Muchachos han tenido frío en el sur, otros han tenido calor en el norte y con mosquito. Pero acá tenemos que entender que lo que nosotros pretendemos es no presentar proyectos que nos haga demorar más tiempo con revisionismo histórico. Porque si uno lee tengo acá una nota, cuando el Papa Bergoglio era cardenal, un 2 de abril del 2012, Bergoglio pidió en una de las misas la reivindicación para todos los que participaron en la guerra de Malvinas. Y no se pudo lograr tampoco eso. ¿Pero por qué? Porque en ese momento se pretendía usurpar títulos y honores e igualándonos con los veteranos de guerra reconocidos. Entendimos, pasaron casi 9 años de esta misa que en aquel momento era cardenal Bergoglio. ¿Hasta cuándo vamos a seguir esperando? ¿Hasta cuándo vamos a seguir haciendo revisionismo histórico? Nosotros queremos los 5 puntos universales, queremos ir por una ley aparte y queremos fundamentar nuestra situación desde la realidad y de estas cuestiones que le estamos explicando, diputado. Muchas gracias. Gracias, Horacio Mollero. Bueno, diputado, lo escuchamos un poquito a usted y después lo hago saludar a los muchachos para que no se haga muy larga la reunión.
y no sacarle mucho tiempo. Lo queremos escuchar un poquito a ver su apreciación, qué le parece, cómo encaramos esto. La verdad que es un gusto. Yo le pido mil disculpas, 10:30 tengo una reunión que tengo que dejarlo. Sí, sabía yo, por eso dije, tranquilo, sabía eso. Les digo, en principio es cierto, soy clase 63, soy originario de una localidad muy chica, así que los amigos ahí que tenían algún nerviosismo para hablar, que se queden tranquilos. Yo vengo de una zona no rural, pero sí de los límites con La Rioja. Es una zona donde existe una dificultad desde el punto de vista económico, no tenemos un desarrollo económico. He sido intendente varios años, gracias a la suerte primero los vecinos de mi pueblo, que me acompañaron, y luego llegó a ser diputado. Y bueno, cumplo esta función desde el 10 de diciembre del 2019. Mi profesión es contador. Por un tema de prórroga en la universidad no tuve el número alto me dio para entrar en el ejército, pero por el tema de prórroga no ingresé. Sí, muchos amigos tuvieron, que se criaron conmigo, tuvieron la gesta, algunos fallecieron. Por lo tanto, siempre cuando asumí desde el primer día en la intendencia, para mí el 2 de abril es el único acto donde al menos expreso una palabra. En los otros actos no lo hacía, porque realmente lo siento, en memoria de mis amigos, y también en función de que me podría haber tocado a mí, por el destino no lo pude hacer, pero estuve muy cerca de ellos en cada uno de sus procesos después de la guerra, ¿no? La verdad que siempre me gusta ser responsable en lo que digo y ser coherente con accionar en función de no asumir compromisos si no estudio bien las cosas, si no profundizo las cosas. Cuenten conmigo en todo lo que sea apoyar a todo lo que sea la gesta de Malvinas. Ya se lo dije, lo siento, no es un tema de intencionalidad política, sino por el contrario. Creo que Argentina tiene que seguir profundizando y recordando a todos aquellos veteranos de guerra y a aquellos que participaron. Así que mi compromiso es estudiar el tema, seguir en contacto con ustedes, consultar las cosas que tengo que consultar. Me quedaron algunas dudas, si me podrían contestar rápido. Yo soy del bloque del radicalismo, estoy un punto por el cambio, pero básicamente por el bloque del radicalismo. Carlos Fernández, el presidente de la Comisión de Seguridad, he tenido, con este tema de la pandemia, he tenido poco contacto con el resto de los diputados, pero con Carlos Fernández he profundizado la relación. Por lo tanto sería bueno si este modelo de proyecto lo han hablado, más allá de que hayan tenido una reunión de comisión, y como decía un amigo recién, que la verdad que no continuó el proyecto porque no había una buena visión en el proyecto y tenía vicios el proyecto. Pero con este nuevo proyecto, y si no lo hicieron, me comprometo a trabajarlo de manera informal. Yo estoy en la comisión Profesiones Contador Público, como les dije. Yo estoy en la comisión de Presupuesto de Hacienda, estoy en la parte de PYME, comercio, todo lo que sea básicamente mi rubro. Al menos el que conozco algo, tengo que aprender bastante, pero al menos conozco algo. No conozco el tema de defensa, pero sí mi compromiso es ver si podemos hablarlo con Carlos y profundizarlo el tema. Sí, Hugo, te hago cortito, te comento cortito por el tiempo. Sí, nosotros estamos haciendo los acuerdos, los consensos, hemos hablado, como dije, de un primer momento con varios partidos políticos. Entonces nosotros queríamos tener una reunión la primera semana de marzo. La intención nuestra hace 2 años que viene con esto, y entonces poder juntar a Carlos Fernández, al oficialismo, a usted, a otros partidos, juntarnos en una reunión cumbre la primera semana de marzo,
una hora y charlarlo y ponernos de acuerdo, y entonces cada uno puede poner su punto de vista y poder hacer este proyecto, que no es un proyecto del oficialismo, ni del radicalismo, ni del PRO, ni de allá, ni de acá, que es un proyecto de todo, un proyecto de unidad. Eso es lo que le quería decir, por eso yo lo voy a mostrar, a ver si podemos charlarlo. Yo te doy un consejo con lo poco que conozco en el tema de la Cámara, pero bueno, a través de los Zoom más o menos interpreto, yo vengo de la gestión, ¿no? He sido muchos años intendente de mi localidad, una localidad chica, y después he sido secretario de Economía de la Municipalidad de Córdoba durante 5 años. Antes he estado participando en un gobierno provincial, pero un poco la experiencia, lo que he tenido en este tema parlamentario, me parece que entiendo el apuro y no significa demorar el tema, pero me parece muy importante las reuniones individuales con diputados que tienen, por ejemplo, en el caso de Carlos Fernández, que tienen un poco experiencia en el tema de defensa y que antes de hacer reuniones masivas, por un tema de estrategia, y sugiero hacer este tipo de reunión. Yo me ofrezco, si les parece, para que hagamos alguna reunión en particular, o a partir de marzo, con este tema ya de post-pandemia, nosotros estamos asistiendo presencialmente en Buenos Aires, por lo tanto, si les parece, tener una reunión con Carlos, yo lo podría programar. Si ustedes lo pueden hacer por otro lado, me sumo si les interesa. A mí me interesa verlo y estudiarlo el tema. No, perfecto, perfecto, Hugo. Pero me parece Bien, que... Hugo. Me parece que habría que profundizarlo con él, básicamente con su equipo, que conoce el tema de defensa, conoce el tema de todos los antecedentes, y una vez que vayan puliendo más el proyecto, y digo, esto es sin prensa, esto es con el compromiso de no generar acciones políticas, sino por el contrario, ver si se puede trabajar por un buen proyecto de ley, y luego empezar, insisto, sin que sepan mucho, ir extendiendo el resto de diputados para ir consiguiendo el consenso de manera individual o no tan amplia, para que cuando se llegue a la mesa y tengan ustedes la oportunidad de hacer un Zoom mucho más amplio, el tema se conozca y asuman algunos compromisos a algunos de nuestros colegas. Me parece que puede llevar un poquito más de tiempo, pero siempre yo digo, la base de la casa es el cimiento. Me parece que hay que construir ese cimiento. Ustedes ya tienen una experiencia de muchos años, y me parece que en esta etapa, si logramos sacar la ley, va a ser por generar los mayores consensos políticos. Y comparto también que este proyecto no puede ser un proyecto de un partido, de un sector político o de un diputado en particular, sino tiene que ser el proyecto de ustedes presentando a la Cámara, para que a través del voto democrático de todos los sectores que representan en el Congreso tengan la posibilidad de acompañarlo, de convertirlo en ley. Así que para mí ha sido un gusto la reunión, insisto, y le dejo este mensaje: voy a estudiar el tema, tengo un compromiso particular con Malvina, pero voy a estudiar el tema y voy a hacer todas las gestiones que puedan estar a mi alcance para que el estudio del proyecto se convierta en viable, si lo es. Así que desde ya, muchas gracias por el Zoom. Discúlpenme, han hablado un montón de veces. El tema de estos Zoom nos lleva todo el tiempo, estamos constantemente en esta pantalla, y nos genera poco tiempo a veces para coordinar con anticipación. Nosotros tenemos un tema muy atípico en la Cámara. Este tema de virtualidad hace que a veces uno no pueda programar los horarios de un día para otro. Ahora lo hicimos porque esta semana no tenemos protocolo, por lo tanto ha sido posible hacerla porque no tenemos reuniones puntuales. Yo tengo ahora 10:30, estoy un poquito atrasado, pero bueno, ha sido un gusto nuevamente y seguiremos en contacto si Dios quiere. Gracias, Cuenten Hugo, con mi gracias por tu apoyo. atención, gracias por tu atención, y no te robamos más tiempo, gracias por tus consejos, sí, vamos a trabajar en esos conceptos que
vos nos estás dando, Hugo, porque necesitamos también aprender de todo esto. Muchísimas gracias, te dejo libre, sé que tenemos otra reunión. Lo habla con Javier. Avísame, Carlos, si te parece, si ustedes creen conveniente, evalúenlo para tener una reunión media privada con Carlos y poder ir avanzando y que él dé un poco la impresión de la experiencia, que seguramente, como ha habido tantos proyectos, lo ha estudiado el tema. Él es un diputado que ya bien tiene varios años y me parece que es bueno tener la visión de él para avanzar. Pero bueno. Bueno, Hugo, quedamos así, yo te hablo por privado, y coordinamos eso. Hola, Carlito. Muchísimas gracias. Sí, quiero saludarlo al diputado, Carlito. Bueno, Carlito, Juancito. ¿Cómo andás, querido amigo? Disculpame de tantas veces que te molesté. No. Ay, me han agarrado con un proceso que la verdad es que es propio de nuestro partido, que son las internas, y estamos en proceso de formación de lista que venció el miércoles, así que todo un poco conciliando a ver si logramos la unidad y no lo hemos podido lograr, así lamentablemente, así que estaba muy abocado a ese tema, pero ahora ya estoy un poco más libre. Bueno, un abrazo grande a todos. Gracias, un abrazo grande a todos gracias. y ha sido un gusto. Gracias, diputado. Gracias. Nos mantenemos en contacto, Hugo. Gracias, diputado. Gracias, diputado Romero. Gracias, diputado Romero. Muy bien, muchachos. Yo les